¿Qué tal? ¿Cómo están, cuates? Sean muy bienvenidos a otro episodio de Finanzas entre Cuates. Les saluda Santiago y Ángel. Estamos aquí en otra entrega de este bonito episodio para traerles un tema bastante complicado, ¿no? Hoy en día, con el panorama en el que nos encontramos aquí en México y muy probablemente en muchos otros países de este mundo, es buscar a ver dónde le rascamos a los Claro, rendimientos que nos da y nos daban muy buenos rendimientos, la renta fija, ¿no? Y más que nada, pues aquí en México, para nuestros escuchas, que bueno, los CETES eran una maravilla, nos daban muy buenos rendimientos y bueno, hoy en día nos preguntamos qué con cara hacemos con nuestro dinero para claro. buscar un mejor rendimiento, ¿no? Porque los CETES, pues digo, hoy en día ya no están en el nivel en el que pues nos gustaría que estuvieran, ¿no? Al final, ya de forma neta, pues están por abajo del 5%. Hoy en día, pues la última subasta de cuando se grabó este podcast, la de CETES a un mes, está en 6.83. Y bueno, pues aquí hay una implicación bastante importante, ¿no? Digo, sin ser asesoría fiscal ni nada, los CETES son un producto que está catalogado como deuda, amigo. Entonces, ahí ahora sí que el tema implícito que está con el tema de la deuda es la carga impositiva, ¿no? Claro. La carga fiscal que tienen este tipo de productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estos CETES a un mes que tienen una tasa del 6.83, el ISR aplicable este año es del 0.90%, ¿no? Entonces, realmente nuestra tasa comparable con otro tipo de activos, pues no es del 6.83, ¿no? Sino del 6.93, porque hay que quitarle de entrada ese ISR provisional Claro. que nos van a retener la institución donde estemos invirtiendo, por ejemplo, en caso de ser CETES directo, pues la institución sería Nacional Financiera, ¿no? Que es quien se encarga de administrar estos productos, ¿no? Entonces, de entrada, pues nos va a quitar el 0.90% de ISR y al final, pues de cada año nos va a tocar pagar un montón de impuestos porque lo que le aplica como impuesto a la deuda aquí en México, pues es un 35% de los intereses reales generados. ¿Qué son los intereses reales? Pues prácticamente nuestro interés que nos dé nuestra inversión, descontándole la inflación, ¿no? Y ya lo Claro. que se le descuenta de la inflación, pues eso es lo que Hacienda y bueno, el SAT y todo determina como un ingreso, ¿no? O sea, ya como un Claro. ingreso extra, ¿no? Y sobre eso es lo que nos quitan el 35, ¿no? Entonces hoy en día, amigos, les traemos un par de alternativas, ¿no? Y les explicamos qué es lo que podemos hacer para ahí buscar optimizar nuestros portafolios de inversión y nuestro dinero. Bienvenidos una vez más, ahora de mi parte se los digo. La línea de pensamiento que tenemos es justamente ese, qué alternativas hoy hay a los CETES, pero también un poquito fuera del mundo de las SOFIPOS. Allá afuera ustedes van a ver muchísimos videos de gente que recomienda tal y cual SOFIPO. Nosotros también ya tenemos nuestro video Sí, claro. SOFIPOS, pero si ustedes van a verlo se van a dar cuenta que hay montos máximos para hacerlo ahí, ya sea 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 pesos Claro. para obtener un buen rendimiento, ¿no? Y para quienes no confían en el sistema, en las SOFIPOS, pues por X o Puede Y ser razón, complicado. exacto, puede ser complicado encontrar otras alternativas y justo nosotros nos dimos un poco a la tarea de encontrarlas dentro del sistema financiero un poquito más convencional Claro. que aventurarnos a alguna fintech, alguna otra SOFIPO que nos pueda poner un poco en riesgo nuestro dinero. Claro, y al final, a ver, pues qué es lo que nos dice el librito, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la típica teoría de las inversiones o lo que podemos buscar en cuanto a qué hacer cuando las tasas de interés de deuda de corto plazo pues disminuye? Pues prácticamente, y digo, para los clientes e inversionistas que sean conservadores, pues es tomar un poquito más de riesgo, ¿no? O sea, Claro. no hay de otra. Ahorita les vamos a explicar algunas alternativas, les vamos a explicar el Champion, comparable, ahora sí que el activo por excelencia que es la alternativa perfecta a los CETES. Y bueno, pues también otras alternativas que podemos empezar a voltear a ver, que se vuelven más atractivas, que no suponen también tampoco tomar mucho riesgo y al final es lo que es, ¿no? O sea, nos malacostumbraron,
tuvimos Claro. muy buenos rendimientos y bueno, nos malacostumbraron entre comillas, ¿no? Porque qué padre los que aprovechamos este rendimiento de la deuda gubernamental de corto plazo, Sí. pero bueno, ahí es cuando vale la pena voltear a ver estos otro tipo de activos porque pues ya deja de ser tan atractiva la deuda de corto plazo y se vuelve más importante voltear a ver otros activos que igual y conllevan un poquito más de riesgo, ¿no? Y justamente es hacia allá donde está yendo el mercado, ¿no? Si ahorita ustedes voltean a ver la cantidad que está entrando de dinero a CETES, pues al contrario, ¿no? Hay salidas de dinero, Claro. hay venta de este tipo de instrumentos justamente por este apetito al riesgo que hay en los inversionistas y es una pregunta muy común, ¿no? Ahí en internet o con nuestras personas inclusive cercanas, la pregunta que se repite es ¿qué alternativa hay a CETES? Ya no me están pagando lo que yo quería, lo que yo Claro. buscaba y pues aquí, cuate, traemos algunos ETFs. Si no saben lo que es Claro. un ETF, ya se los explicamos bastante bien. Una canasta, en este caso es de bonos. Y traemos uno excelente que encontramos. Y bueno, yo le doy más el crédito a mi cuate, que encontró mi cuate y nos mandó ahí en el grupo privado que la oportunidad que estaba viendo él. Y cuéntanos acerca de tu lógica, cuate. Claro, pues mira, prácticamente esta alternativa a los ETs es un, pues como ya bien lo comentaste, un ETF que tiene una clave de pizarra IB1MXX, ¿no? Realmente aquí no hay que romperse mucho la cabeza. Al final lo que tiene este ETF en la pancita, por así decirlo, en la canastita que representa este ETF, pues prácticamente son los Treasury Bills de Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente es el CETE de Estados Unidos. Pero aquí hay un factor bien importante, ¿no? Y que también toma relevancia, ¿no? Porque tal vez es un poco más técnico y es un poco más sofisticado, pero tiene un derivado, ¿no? Y ya les prepararemos tal vez algún episodio acerca de qué son los derivados, pero prácticamente lo que tiene es protección al tipo de cambio Exacto. peso dólar, ¿no? Hoy en día se interlazan y pues ahora sí que como cascadita caen todos los episodios que hemos venido trabajando y les Sí. hemos venido platicando, ya puesto ahora sí que en la práctica real, y bueno, pues prácticamente tiene una cobertura al tipo de cambio y eso es lo que hace que sea una alternativa perfecta para el CETE. Porque ustedes dirán, bueno, si se meten a ver cuánto están pagando los Treasury Bills en Estados Unidos, pues no están pagando una cosa Mucho, de sí, locos, no. ¿no? Inclusive solo en directo y en dólares el Treasury Bill pues no está pagando más que el CETE, no está pagando mucho Sí, no. menos. Pero este mecanismo que tiene de cobertura al tipo de cambio, el derivado, digo, sin ser muy técnico ni meterme ahora sí que en camisa de 11 varas, Sí. lo que hace es justo aprovechar pues también algunos factores como el diferencial de las tasas entre el Banco de México y la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, y mediante pues bueno el tipo de cambio que también influye bastante, con esa cobertura del tipo de cambio prácticamente lo que hace es elevar el rendimiento, ¿no? Claro. Y lo pone, si bien pues a la par de los CETES, inclusive por encima si ya lo comparamos de forma neta, porque aquí es cuando ya entra esa parte importante que les comentábamos en un inicio, ¿no? Los impuestos. De entrada, pues ETF está catalogado como renta variable. Aquí no aplica un ISR del 0.90% y pues también tiene una, por así decirlo, una optimización fiscal. ¿Por qué? Porque a la renta variable aquí en México, digo, desconozco en otros países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos no es como aquí en México, cobran muchos más impuestos. Aquí pues este ETF que es en formato UCIT, también vale la pena comentarlo, pues prácticamente primero que nada no distribuye los intereses, los acumula. Eso ya nos da un beneficio. Y en segundo lugar, pues con este hedge o esta cobertura al tipo de cambio hace que se eleve mucho más el rendimiento, ¿no? Y ya sea comparable con los CETES, ¿no? Entonces ahí ya entra el tema de que está catalogado como renta variable. No le aplica el ISR del 0.90 y ya le aplica pues nada más un impuesto definitivo del 10% sobre los intereses reales, ¿no? Entonces esa parte también es bien importante. Claro. El año pasado pues digo pagó maravillas, pagó más del 9%, cuando los CETES pues no pagaron No, ya estaban... eso, ya estaban un poquito más abajo. Sí. Y la ventaja, pues es
también la parte fiscal, ¿no? Porque como inversionistas lo que nos debería de importar cuando estamos realizando una inversión es lo que se queda en nuestro bolsillo al final de cada año, ¿no? Y la deuda, independientemente de que nosotros la toquemos o no la toquemos, a nosotros nos van a cobrar impuestos, ¿no? Nos van a Claro. quitar primero el ISR y bueno, al final de cada año nos van a estar tasando ahí sobre nuestros intereses reales y digo, dependiendo de nuestra actividad económica, etcétera, etcétera, consulten a su fiscalista, consulten a su contador, porque depende pues de cada caso, ahí es ya como se determina el pago, inclusive que podría ser hasta el 35% de los intereses reales generados, ¿no? Entonces, esa es una alternativa muy buena, es un ETF que cotiza en el SIC, que es líquido, que también, porque Sí, a ver, tenemos otras opciones que no son tan líquidas, claro. pero bueno, esto pues prácticamente es deuda gubernamental de corto plazo estadounidense, con un hedge del tipo de cambio, con una cobertura cambiaria, lo cual hace que ese 4% que están pagando por allá, acá con nuestros vecinos del norte, pues se vuelva mucho más, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues está muy cercano al 6 y cachito, ¿no? Por encima del CETE ya si lo queremos comparar de forma neta, ¿no? Descontándole el ISR, ¿no? Entonces, Claro. pues nos da ese doble beneficio, ¿no? Que de entrada pues nos va a dar un rendimiento mucho mejor que el CETE a 28 días y pues nos va a dar el tema de la parte fiscal, ¿no? Que también es bastante importante. Entonces, pues ahí es abrir nuestra cuenta en alguna casa de bolsa o en algún banco con algún, pues ahora sí que plataforma de trading que tenga acceso a los productos del SIC y pues comprar esto, ¿no? Y aquí obviamente pues lo que hay que hacer es verlo en el plazo de un año, ¿no? Exacto. Porque eso es lo interesante, ¿no? Son rendimientos efectivos, es como si compráramos una acción y lo vamos a ver que se comporta como tal. Obviamente pues con mucho menos Sí, volatilidad obvio. y con las características que tiene la deuda gubernamental de corto plazo, pero esta es una excelente alternativa para los CETES por dos cosas, rendimiento y parte fiscal. Sí, es la mejor que encontramos, la verdad. Ustedes busquen la IB1MXXN, así está aquí en México. Correcto. Adicionalmente, bueno, hay muchas opciones muy similares, por ejemplo, decíamos SHV, pero aquí es donde les falla el componente de la protección al tipo de cambio. Claro, Entonces, si a ustedes le estaban recomendando el SHV hace un año, hoy están por abajo del sí, 11% claro, en rendimientos, ¿no? O sea, traen rendimientos negativos, pérdidas. claro, Entonces, esto no lo estamos incluyendo en este episodio justamente por eso. Nosotros estamos apalancándonos ahorita de la posición en la que se encuentra el peso claro. en nuestra moneda para encontrarles las mejores alternativas a sus inversiones, ¿no? Claro, y a ver, ya lo comentamos en los episodios pasados con el tema del tipo de cambio, pues el tipo de cambio conlleva su riesgo, ¿no? Claro. Entonces, el incluir, por ejemplo, la alternativa en UCIT al IB1MXX, pues el IBE es el IBE 01, ¿no? Que es como el SHV que comenta mi cuate, sin la cobertura del tipo de cambio, ¿no? Y aquí, pues de entrada nos va a pagar, pues como se mueva el tipo de cambio, pues Sí, es prácticamente invertir en eso, ¿no? O sea, claro. quien te diga que el SHV es para invertir en Treasury Bills, te está mintiendo. O sea, Sí, el claro. SHV es para jugarle al tipo de cambio. Porque, ok, sí, pues te va a estar pagando en la pancita lo que trae el Treasury Bill, pero se va a mover pues prácticamente como se mueva el tipo de cambio. Porque aquí no acumula, ¿no? Aquí Claro. reparte ese dividendo, porque al final es un capital, o sea, es una acción, el SHV te reparte ese interés de lo que está pagando el Treasury Bill que trae en la panza y el precio del título, digamos que de la acción, se va a ir moviendo conforme se mueva el tipo de cambio, ¿no? Sí, Entonces, quien te diga que es una alternativa conservadora a los CETES, pues está mintiendo porque realmente pues te está ofreciendo exposición al tipo de cambio, ¿no? Y aquí pues lo estamos viendo desde un punto de vista conservador hacia arriba, ¿no? O sea, ya les explicaremos ahorita algunas alternativas que valen la pena, que conllevan un poquito más de riesgo, pero son rendimientos igual también un poquito más atractivos, ¿no? claro. Y también sobre esa línea, un poquito un producto muy similar que también tiene cobertura de cambio. Quienes a lo mejor sean clientes de JP Morgan, sería el MBIL, MBIL. Es extremadamente similar. A lo mejor no tiene la misma liquidez que tiene el IB1MXX, por Claro. eso para la mayoría le estamos recomendando justo el IB1MXXN. Claro. Y a ver, pues hay otros por ahí como el FRMXNX, que son pues igual ETFs que tienen, por ejemplo, este FRMXNX
X a la verga, que trae ahí un juego de palabras, bueno, al final son tasas flotantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos analizando el tema de la deuda, pues, ¿qué es lo más básico? La deuda corporativa, bueno, deuda gubernamental de corto plazo y ya sobre esa misma línea, deuda gubernamental de largo plazo, ¿no? El siguiente nivel pues ya es la deuda corporativa de corto plazo y de largo plazo. Aquí, ¿cuál es la ventaja? ¿No? Que la deuda corporativa, pues al no ser el gobierno quien te está pagando el interés, pues te dan un premio, ¿no? Claro. Que al final pues tú ya no le estás prestando el dinero a una economía como la de México, ¿no? Le estás prestando, que a ver, inclusive en cuanto a calificación crediticia, por ahí hay varias empresas que tienen mejor calificación crediticia que el gobierno de México. Pueden ser, por ejemplo, aquí en México, empresas mexicanas, FEMSA tiene calificación AAA crediticia, y por ahí deben de haber algunas otras emisoras, ¿no? En bancos, por ejemplo, BBVA es un banco que tiene calificación crediticia perfecta y bueno, por ahí se colarán también un par de nombres, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, cuando tú le prestas a un banco, cuando tú le prestas a una institución o a una empresa como FEMSA, en un bono corporativo que suelen ser, pues no, obviamente no los encuentras a un año difícilmente, generalmente suelen ser de 2, 3 años o más, pues bueno, obviamente te pagan un premio, ¿no? Porque pues tú no le estás prestando al gobierno, ¿no? Entonces, por ahí ahora sí que implícitamente hay un mayor riesgo, si así lo queremos ver, porque no es el mismo tamaño FEMSA o BBVA, o bueno, el mismo respaldo que pueda llegar a tener, ya no solo el tamaño, que un gobierno, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ellos, pues para que tú le prestes y te convenga ahora sí que asumir ese riesgo, que al final pues tampoco es que sea asumir un riesgo mucho mayor, pues es eso, que te paguen un premio, ¿no? Aquí la desventaja versus, por ejemplo, el que les comentábamos en un inicio, que es el IME 1 MXX, es la fiscalización, ¿no? Que aquí pues es deuda, ¿no? Y va a seguir siendo deuda, ¿no? Y ya sobre esa misma línea, pues ya vienen otro tipo de productos, ¿no? Como por ejemplo los UDIBonos, que aquí pues ya la verdad es que son estrategias de más de largo plazo, porque recordemos que hay UDIBonos de 3 años a 10 años, y vaya, aquí pues es un horizonte de inversión mucho más grande, ¿no? Pero son increíbles los rendimientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba revisando el tema de los rendimientos de los UDIBonos a 10 años y me parece que estaban por ahí del 4. Estas son tasas reales. Recordemos que pues va a depender de cómo esté la inflación. A eso le vamos a sumar, a la inflación le vamos a sumar lo que nos dice de tasa el UDIBono, ¿no? Entonces, es una tasa variable que se va a ir moviendo dependiendo de cómo se vaya moviendo la inflación. Pero bueno, dentro de todas esas familias, pues bueno, hay otro tipo de bonos, ¿no? Porque hay bonos de tasa flotante, hay bonos de tasa variable, de tasa fija, podemos encontrar un montón de alternativas, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día pues hay muchas instituciones que nos ofrecen ya tener acceso a este tipo de emisiones que, como les decía, no nos dan la ventaja fiscal, pero pues nos dan muy buenos rendimientos, ¿no? Claro, sí, un ejemplo muy claro de eso que he notado que está haciendo GBM, porque como bien lo cuenta mi cuate, pues, muchas de estas emisiones de FEMSA, de Pemex, están limitadas para la gente que administra muchísimo dinero, ¿no? Para los que estamos hechos de carne y hueso, desafortunadamente, ¿no? Pero GBM lo está haciendo un poquito más accesible a todos, ¿no? Noté, creo que apenas tenían el de Orbia, no mucho, sacaron también uno de una empresa que se llama Factoring, que era de factoraje financiero. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver en este tipo de emisiones? Uno, yo les diría también, es la calificación crediticia, que sea perfecta o lo más arriba que ustedes puedan encontrar, arriba de AA, AAA, lo mejor que ustedes puedan encontrar. Creo que es muy importante. Sí, para asumir un menor riesgo. ¿No? Al final, a ver, es deuda corporativa y ya por ser deuda corporativa, pues conlleva un riesgo. Totalmente. Pero bueno, al final, pues hay que volver a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora sí que honor a quien honor merece, y GBM pues está haciendo muy bien las cosas por ese lado. Está poniendo de forma accesible, ahora sí que para cualquier perro de pueblo, si así lo queremos poner, porque pues al final pues nosotros no somos más que simples mortales, cuando muchas instituciones solo ponen este tipo de emisiones para clientes preferentes, ¿no? De segmentos mucho más altos, en cuanto a montos, ¿no? Entonces, o afores también, ¿no? Aquí, pues bueno, GBM pues está haciendo bien la chamba, ahora sí que, o bueno, bien esa labor con la que ellos están comprometidos de finanzas para todos, y bueno, pues ahora sí que aquí en Finanzas Entre Cuates los reconocemos, porque pues ponen ahora sí que a la disposición de muchos inversionistas, pues que no necesariamente necesitan tener un capital muy
muy grande para tomar exposición a este tipo de emisiones, ¿no? Que bien lo comentabas, pues dan una muy buena sobretasa, pagan un muy buen interés y que son de buena calificación crediticia, ¿no? Entonces, esa también puede ser una muy buena alternativa a los CETES. Que justo checar la sobretasa, ¿no, cuate? Que ustedes consigan una diferencia atractiva entre lo que son hoy los CETES y lo que son va a ser su bono, ¿no? Claro. Porque si ustedes amarran una tasa fija que está muy pegada a CETES o a la tasa actual de referencia al banco y estamos viendo que la inflación ya no quiere ceder más, estamos viendo que a lo mejor en esas por conflictos el petróleo puede subir más, lo cual puede también presionar la inflación hacia arriba. Claro. Su bono ahí se puede perder valor si ustedes lo desean poner en el mercado, ¿no? Sí, entonces, que a ver, estas emisiones yo la verdad es que se las recomendaría pues mantener a vencimiento. Totalmente. O sea, aquí no somos el lobo de Wall Street para estar trayendo bonos. Pero a ver, aquí lo que hay que voltear a ver justo es eso, ¿no? La sobretasa, cuánto más nos va a pagar. Y analizar también, así como lo comentas, amigo, muy buena observación el tema de la calificación crediticia, pues aquí hay que analizar si es una emisión de tasa variable o de tasa fija. Totalmente. ¿No? Aquí depende mucho del panorama y la expectativa que nosotros tengamos como inversionistas, ¿no? ¿Qué esperar del mercado, ¿no? Lo mencionabas muy bien, es un punto muy, muy interesante porque al final ese tipo de factores, la subida del petróleo tiene una alta correlación con el tema de cómo se mueve la inflación muchas veces. Entonces, pues en ese sentido puede hacer que pues haya un periodo inflacionario inesperado. Ahora sí que inesperado, porque pues nadie lo espera, y que los bancos puedan volver a subir sus tasas de interés, o bien pues no las recorten tanto como lo venían haciendo, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Entonces, un bono de tasa variable pues se nos va a quedar, que generalmente eso es lo que hacen las instituciones, ¿no? Los de tasa variable pues normalmente suelen dar una sobretasa mucho más alta que los de tasa fija, ¿no? Porque los de tasa fija pues ya sabes que el día que cierre esa emisión se va a quedar ya esa tasa para siempre, ¿no? Entonces, ahí pues, por ejemplo, cuando estemos viendo una tasa fija, pues nos conviene ver periodos, pues voltémonos a un año, ¿no? Por ejemplo, hace un año aquí en México, ¿no? Que la tasa de fondeo, que es la que pues ahora sí que en la que se basan estas emisiones, sobre esa es sobre la que iba la sobretasa, ¿no? Entonces, si nosotros esperamos que la tasa de referencia, que es la tasa de fondeo, vaya a bajar, pues nos conviene a veces agarrar tasas fijas, ¿no? Para quedarnos lo más arriba posible, ¿no? Y ya, pues, ahora sí que los spreads de sobretasa o el diferencial de sobretasa que dan las de tasa variable, pues suelen ser mucho más altos para que pues si viene un recorte pues tú todavía estés ahí como, pues encima, ¿no? Entonces depende mucho de lo que estemos buscando, depende mucho también del plazo, porque pues digamos que andarle jugando ahí a la adivinador en el largo plazo, pues muchas veces hasta lo que nos conviene más es tener certidumbre y tasas fijas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Si lo queremos poner así sobre sobre una tela de juicio, vamos a poner el ejemplo de la tasa de referencia del Banco de México, ¿no? La tasa de referencia del Banco de México cuando llegó a 11, pues no se veía en años. Sí, ¿no? totalmente. O sea, y si era, por ejemplo, ustedes adquirieron un bono corporativo a 10 años y en ese momento le quisieron jugar a ver si sube, y hubieran agarrado pues tal vez una tasa fija, pues tal vez les hubiera perjudicado, ¿no? Porque este periodo de tasas altas pues duró prácticamente 2 años, ¿no? Exacto. O sea, no más de 3 años, ¿no? Entonces, te hubiera convenido tal vez ahí, por ejemplo, amarrar una tasa fija en el momento en el que estaba ya tener esa certidumbre, ¿no? O hoy en día que todavía la tasa de fondeo está bastante alta, te conviene pues aprovechar, agarrar una tasa fija si es un periodo, pues ahora sí que de largo plazo. Totalmente porque pues, no sabemos si ya va a venir un periodo ya de tasas mucho más bajas en los próximos 10 años, ¿no? Que parece ser que es una normalidad que ya de ahora en adelante los bancos centrales a lo largo del mundo van a tener tasas mucho más altas de lo normal, pero pues digo, depende de cada quien, ¿no? Claro. Al final depende de lo que estemos buscando, el plazo, la sobretasa, digo, aquí les ponemos ahora sí que las herramientas. Sí, estas son otras alternativas que les traemos aquí. Adicionalmente, tal vez que destinen un poquito a las fibras, ¿no? Otra de nuestras recomendaciones que aquí traemos en este episodio de Finanzas entre Cuates y que también ya mencionamos ustedes cómo pueden acceder, cómo funcionan, todo ese tipo de cosas, las fibras, ¿no? Que han tenido también un año espectacular. Que te den este flujo de efectivo proveniente de la renta, que finalmente es el gran atractivo de las fibras. Claro.
pues es una maravilla, ¿no? Y además que las ganancias de capital están exentas de impuestos, pues Claro. si le pegaste al caballo Ganador. dorado, ¿sí? Sí, Pues claro. era eso, ¿no? Entonces, fibras, personalmente mi favorita, esto no es ninguna recomendación, fibra Danos, a mí me encanta, Macquarie Grande también fibra. la tengo por ahí, Grande danos. sí. Y pues hasta abajo yo les diría fibra uno. A mí fibra uno no me gusta para nada. Claro. A ver, ustedes podrán hacer tal vez su análisis o preguntarle Esa es la invitación, a sí. algún experto que tengan por ahí, si tienen algún asesor, algún conocido que les sepa más, pues digo, ahí acercarse con sus asesores y ver también lo que a ustedes más les gusta, ¿no? Aquí damos opiniones personales, no Sí, son ley, no están escritas ahora sí que en una piedra, pero totalmente. pues digo, al final son alternativas, ¿no? Y pues prácticamente, a ver, si nos volteamos a ver el librito, como les decía, pues nos ayudan a voltear a ver este tipo de inversiones, ¿no? Porque al final, pues tienen rendimientos mucho más atractivos, Ujú. o igual y no mucho más atractivos, pero ya nos dan estos beneficios fiscales. Al final, pues la fibra está determinada como una renta variable y pues esa parte, ¿no? La ganancia de capital es totalmente libre de impuestos y sobre los dividendos que recibamos que decreten las fibras, pues también nos toca pagar una carga de impuestos mucho más Sí. baja que de intereses que recibamos, por ejemplo, de los CETES. Claro, son una excelente oportunidad, ¿no? Adicionalmente, pues si ustedes ya les interesan el mercado de Estados Unidos, también existen las fibras, Sí, los famosísimos rates. Ahí ya se exponen a otros riesgos del mercado de Estados Unidos que tienen también que analizar su peso. claro, También están expuestas mucho a tasas de interés porque también pues piden mucho dinero prestado allá. claro. La fuerza del mercado inmobiliario también en Estados Unidos, que últimamente también se ha puesto un poco en tela de juicio. Entonces, es otra opción también si ustedes la quieren explorar allá en Estados Unidos y por alguna razón no confían en México, Hmm. pueden irlo a explorar también. Confíen, no estamos tan mal, hay Sí, buenos no, rendimientos, nos ha ido, totalmente los hay. o sea, ahora sí que han habido años buenos, años malos, pero acá no estamos tan Sí, no. machucados, ¿no? Entonces, de aquí vamos a pasar tal vez a un poquito de mayor riesgo, pero es lo que les decíamos, ¿no? Al final cuando viene esta parte de la disminución en la renta fija de corto plazo, que es en teoría lo más seguro, pues hay que voltear a ver cómo podemos tomar pues un poquito de mayor riesgo, ¿no? Y aquí Sí, pues yo les voy a comentar dos alternativas que en lo personal se me hacen pues inclusive dentro de la categoría riesgosa, de lo menos riesgoso, que pues es prácticamente buscar un ETF que tenga empresas que paguen un dividendo alto, ¿no? Porque generalmente las empresas que pagan un dividendo son empresas que ya están establecidas, ¿no? Lo sí, platicamos también cuando hablamos de la bolsa. Las empresas que pagan dividendos son empresas que ya traen una trayectoria en el mercado, que pues ya son empresas que son lo suficientemente grandes como para decir, bueno, yo hoy en día ya no voy a invertir más en innovación, ya no voy a invertir en expandirme tanto, voy a decretar un dividendo para pagarle ese dividendo a mis accionistas, ¿no? Entonces, están pues ahora sí que tomando exposición a empresas que normalmente no suelen ser tan volátiles, ¿no? sí, Entonces el riesgo es mucho menor porque ya están invirtiendo en empresas a lo que muchas estrategias le llaman value, ¿no? Que son sí. empresas ya establecidas, que no tienen mucha volatilidad, que pagan un buen dividendo y eso también puede ser, por ejemplo, una alternativa o una comparativa similar porque Estoy de acuerdo tampoco contigo. es comparable con las fibras, son No, otro tipo de productos, sí, pero pues es una buena alternativa, ¿no? Y el Champion que ya les hemos mencionado durante todos estos episodios, que es el S&P 500. A ver, aquí con estos dos últimas recomendaciones, sí estamos tomando un poquito más de riesgo, sí es totalmente. una alternativa más riesgosa, y algo bien importante, ¿no? Que nuestro horizonte de inversión aumenta considerablemente. De No, pero acuerdo. si así lo queremos ver, por ejemplo, gente que se case con UDIbonos o con bonos corporativos o bonos de largo Sí. plazo, la verdad es que tampoco se están yendo a un horizonte mucho más largo. A ver, ya les hemos Ujú. comentado estadísticas muy buenas sobre el mercado accionario estadounidense, que el S&P 500 en un rango de 10 años, la probabilidad de que tú hagas dinero es del 100%, estadísticamente, pero pues no nos vayamos tan largo, ¿no? Ahorita les mencionamos, por Sí, ejemplo, las fibras, les mencionamos los bonos, los bonos corporativos, este tipo de activos, pues si así lo queremos determinar y ver, pues no son activos que tengan un horizonte de inversión de menos sí. de 3 años, ¿no? O sea, los UDIbonos pues de mínimo son 3 años. Entonces, pues si así lo queremos ver,
esta es una excelente alternativa. Sí nos va a suponer más riesgo. Si vamos a tomar la decisión de pues hacer una inversión en este tipo de activos, tenemos que estar bien conscientes a qué estamos entrando. Sí. No podemos esperar pues ahora sí que peras del olmo. Entonces pues digo, estamos entrando en un activo de riesgo, pero hay que pensarlo un poquito más a largo plazo, ¿no? Aquí, como les decía, nos mal acostumbraron que en el muy corto plazo nos pagaban muy buenos rendimientos, pero pues realmente ahorita estamos ya regresando a la normalidad, ¿no? Sí. Nosotros, pues por ejemplo, que estábamos jóvenes, que pues nos tocó todo este tema en la carrera, saliendo, entrando a trabajar y empezando a invertir, pues nos tocó ese sweet spot, ¿no? De CETES pagando muy bien, ¿no? Pero realmente pues la normalidad es que este tipo de activos no paguen tan bien, ¿no? Claro. Y es estarle rascando ahí a ver qué puedes hacer, ¿no? Entonces, pues ya nada más, yo lo que les diría en resumen es, escuchen este episodio, véanlo de retrospectiva, que acabamos de hacer, mencionarles varias clases de activos, y creo que esa debe de ser la recomendación más importante o el consejo más importante que les podemos hacer. Diversificación. Totalmente de acuerdo. Eso creo que, y así como se los pongo, es realmente de la mejor manera que se los puedo explicar. Ya les pusimos tantos productos, y aquí pues la alternativa y la invitación y la recomendación y un poco el consejo es que hagan eso, ¿no? O sea, porque hace 2 años, pues la verdad es que si los CETES te pagaban el 11 y cachito, pues como para qué buscarle, ¿no? O sea, como para qué buscar algo que sí te podía dar chance el 15, que sí te podía dar el 20, el 25, siendo ahora sí que un inversionista conservador, ¿para qué buscarle, no? Obviamente alguien más agresivo, pues sí, mientras los CETES te pagaban el 11, tenías al mercado estadounidense volando después de la pandemia. Sí, totalmente. Que digo, hubo un crash bastante importante 2021-2022, digo, con su volatilidad, pero a ver, en los últimos 5 años han pagado rendimientos de locura la bolsa americana, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo digo para qué buscarle, pues es más bien para qué tomar esa volatilidad cuando no la soportamos, porque los que sí la soportamos, pues ahí estamos, ¿no? Claro, de acuerdo. Y nos lo llevamos, ¿no? Pero eso es lo que quiero que vean, y es lo que a mí me gustaría dejarles como consejito, es escuchen este episodio, vean todas las cositas que les recomendamos, vean todos los productos que hablamos, porque no hablamos de 1, de 2 o de 3, hablamos de varios, y en base a eso y en línea con eso, pues lo que hace sentido es justo diversificar, ¿no? O sea, si tenemos que buscar una alternativa, pues no hay que casarnos solo con una, ¿no? Hay que elaborar un portafolio bien diversificado para que también no tomemos riesgos innecesarios. No quiere decir que tengamos que entrar de lleno a los bonos corporativos con sobretasa, o de lleno a los subibonos, o de lleno a alguna SOFIPO, o de lleno a una fibra, ¿no? Que podamos idear ahí, ir empezando a distribuir nuestro patrimonio, puede ser una buena estrategia para, pues ahora sí que overall y con toda nuestra inversión o patrimonio, pues ponerlo a trabajar de una mejor manera, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo tal vez alguna recomendación así pequeñita, ahorita que mencionaba los ETFs de dividendos, yo en su momento, bueno, ya tengo una posición muy pequeña ahí en VYM, que es de Vanguard, High Dividend Yield. Es una opción decente aquí en el mercado mexicano, en el SIC, no van a tener también problema para comprar ni venderlo. Sí. Del S&P 500. Ahí pues tienen efecto tipo de cambio, ¿no? También. Pero pues les puede ahí, hoy en día que el tipo de cambio está bastante atractivo, pues les puede también jugar. Exactamente. A favor. Adicionalmente del S&P 500, pues un IBB peso si quieren la protección de cambio. Claro. El IBB normal, si no la desean así. Sí. Ya ustedes o inclusive también las alternativas en UCIT para los que van más de largo plazo. Exacto. Que por ejemplo sería el CSPX sin cobertura de tipo de cambio y el CSPXX con cobertura de tipo de cambio. Esas son algunas otras alternativas que les dejamos, y yo también les diría por mi parte que las oportunidades se encuentran en muchos lados. No están solo en los CETES, no están solo en las fibras, sino que si nosotros ampliamos nuestro panorama como lo estamos haciendo el día de hoy aquí, podría ser un buen rebalanceo para aquellas personas que son conservadoras. Pueden encontrar un mar de oportunidades allá afuera, claro, ¿no? Y tal vez, si no les gusta mucho la renta variable, pues destínenle un 5% de su portafolio, un 10%, claro, tal vez como máximo, claro, para que ustedes chiquiten IB1MXX y le meto IBB peso. Claro. A ver, cosas así. Opinión personal, para mí ni un portafolio, ni el más agresivo debería estar 100% en renta variable, ni el más conservador debería estar 100% en deuda, ¿no? Entonces,
Justo, me parece muy muy buen consejo, amigo, el hecho de que pues puedan empezar a tomar, aunque sea una pequeña exposición, ¿no? No le estamos diciendo que asignen un 30, un 40, un 50% de su portafolio, si no son agresivos, porque no les aplica, no aplica para ustedes, ¿no? Por más que sea un mercado que deja un chorro de rendimiento, si no es para ustedes no lo van a soportar, no van a tener la paciencia, no van a tener el estómago, como se dice en el medio financiero, para aguantar subidas y bajadas, ¿no? Entonces, aquí pues asignarle poco a poco, y cuando digo, ya los que no crean ser tan agresivos, pero que realmente sí, cuando vean los rendimientos van a decir, ojalá le hubiera metido más, ¿no? Sí, totalmente. Pero pues bueno, con algo se empieza, y me parece un muy buen consejo el empezar a tener exposición a este tipo de activos para ver también cómo funcionan, e integrarlos, ¿no? Porque al final así es como debería estar constituido o elaborado un portafolio de inversión de cualquier inversionista, De acuerdo. que es muy bien diversificado, ¿no? Y ya cada quien tendrá sus preferencias. Así es, así que cuéntenos ahí en los comentarios si ustedes van a aplicar alguna de estas estrategias, si a lo mejor se nos fue un producto que a ustedes les llama la atención y quieran a lo mejor incluir en esta estrategia, o alguna otra alternativa que ustedes encuentren, pues por favor háganosla saber, con gusto aquí lo mencionaremos e investigaremos acerca de eso que mencionen. Claro, y por ejemplo, si ustedes ya también tienen, ahora sí que cuenta en alguna institución por ahí que sean, pues no como nosotros, perros de pueblo, pues pregunten de algunas alternativas que hay para los CETES, ¿no? O sea, acérquense ahí con sus asesores, con las personas que les atiendan, banqueros, lo que sea, pues para preguntarles qué alternativas hay, ¿no? Porque si hoy en día están sentados en los CETES, pues y el Banco de México recorta la tasa de interés, pues ya mañana les va a dejar prácticamente nada, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea una mala opción, al final pues también es parte de, y no les estamos diciendo también que se salgan totalmente, hay alternativas, se las pusimos hoy en día, pero pues ahí acérquense, ¿no? Con las personas que les puedan llegar a dar asesoría, o coméntenos, ¿no? Ahora sí que les invitamos ahí a dejarnos alguna alternativa que ustedes conozcan, si nos escucha pues alguien un poquito más sofisticado, o ahí pues algunos amigos que están más metidos en el asset y el wealth management de algunos conocidos que nos siguen, pues ahí coméntenos, ¿no? Qué se nos pasó, alguna recomendación que ustedes nos darían, y bueno, pues que sepan que aquí pues es finanzas entre cuates y finanzas para todos, ¿no? Entonces, si se puede, porque nosotros también traíamos aquí en la lista varios ETFs que no son líquidos, ¿no? O sea, que yo si pongo mi postura mañana no se va a hacer nunca. Totalmente. No se me van a asignar ningunos títulos, que pagan muy buenos rendimientos, que traen cobertura a tipo de cambio, y eso hace que sean rendimientos mucho más atractivos, pero pues de qué sirve que se los mencionemos y al final pues se van a meter ahí a su cuenta en GBM, en BBVA Trader, en donde tengan su cuenta, y no van a poder ni siquiera comprarlos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos por estar aquí en otro episodio con nosotros, esperemos les haya gustado, gracias por su tiempo, compártanos con sus cuates, con sus familiares, ahora sí que con quien ustedes más quieran compartirnos y externarles esta bella información, y bueno, pues estamos abiertos a lo que ustedes nos recomienden como tema de ahora sí que de este tipo de episodios, ¿no? Entonces cuídense mucho, gracias por escucharnos, hasta luego. Hasta la próxima con más, muchas gracias. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.